Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos los que se están conectando el día de hoy. Y bueno, los sobrevivientes del apagón apocalíptico del día de ayer en España. Bueno, mientras damos unos minutitos a que más personas se conecten, si nos pueden ir escribiendo en el chat desde dónde se están conectando y a qué se dedican, para que podamos quizá incluso orientar los ejemplos hacia lo que se dedica. No tengan vergüenza, vayan escribiendo en el chat. Ahí tenemos al primer valiente. Wow, tenemos a Chris Mayri desde Dominicana. Bienvenida, Chris Mayri. Creo que se nos ha perdido el speaker. Ya debe estar por conectarse de nuevo. Vincent está en Valencia. Ahora. Buenas tardes, Vincent. Volviste, Alejandro, me asustaste. No se me ha apagado todavía la luz. Sigo aquí. Ok, no sé, gracias. Bienvenida, Marcela. Bueno, yo creo que vamos a comenzar el evento de la tarde de hoy. Me presento brevemente. Mi nombre es Silvia Silva, soy Community Builder en Malta y estoy encargada de esta iniciativa que me encanta, que son las Malta Academies, donde buscamos que la comunidad sea quien genere contenido y que ayude a profesionalizar a la misma comunidad de freelance. Y bueno, en la tarde de hoy me encuentro con Alejandro Pérez, que es un experto en Data Science y Big Data. Es profesor en el máster de IEBS y desarrollador y diseñador de inteligencia artificial. Alejandro, muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy y traernos Gracias a este ti. contenido que, bueno, a mí de verdad que me tiene súper intrigada porque pasé el domingo pasado en una comida con amigos dándole prompting a ChatGPT y luego me pregunté si era ético o no y qué es el prompting ético. Y creo que es algo que, bueno, nos va a servir a todos y nada, te dejo la palabra, Alejandro. Pues muchas gracias, Silvia. La verdad que un placer estar por aquí. Espero que se me oiga bien, se me vea bien. De verdad, si se va la luz o lo que sea, me decís. Espero que ya no, que ya estamos todos y todas, ¿no? Bien conectados. Voy a dejar al final un ratito para preguntas por si alguien tiene alguna duda. Así que, de todas maneras, creo que tenéis una opción por abajo que pone questions o preguntas. Si tenéis alguna duda, ir escribiendo por ahí. Y luego al final las vamos leyendo y demás, ¿vale? De todas maneras, si por lo que sea hay algo que falla, algo que no se entiende, decídmelo por el chat. No estaré pendiente mucho, pero bueno, que estoy por ahí. Yo te voy a ir apoyando con las preguntas del chat, Alejandro, por si acaso. Perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Pérez Pérez y como decía antes Silvia, me apasiona pues eso, cómo la tecnología puede transformar la sociedad cuando se diseña de forma ética y responsable. O sea, a mí me encanta, pues eso, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial para el bien, de forma ética, que nos haga no solo ganar más dinero, no solo ser más eficientes, sino también, pues, cambiar un poquito el mundo un poquito mejor, ¿vale? Entonces, simplemente un poco por contaros de dónde vengo, yo pues soy un emprendedor en prácticas, como me gusta decir. Tengo una startup que está empezando, que se llama Hola Chatbot, de agentes con inteligencia artificial. Dos podcasts, uno que se llama The AI Coffee Podcast y otro que se llama Un café con un emprendedor en prácticas. Y más recientemente saqué una newsletter que se llama Diseña IA para Humanos, en la que precisamente hablo de todos estos temas de inteligencia artificial ética, responsable y casos de uso que os puedan interesar. Un poco mi background, también para que entendáis el contexto, yo estudié física, porque, bueno, yo lo digo siempre así, me interesaba saber por qué el cielo era azul, por qué las nubes eran blancas, un poco todas estas curiosidades que yo tenía mucho de niño, pues bueno, pues quise materializarlas en una formación y fue súper interesante. Y eso como que me dio un montón de background técnico, de programación, de un punto de vista analítico, que luego fui materializando con un máster de Big Data y luego uno más recientemente de diseño de servicios públicos mediante inteligencia artificial.
Eso me convirtió en lo que hoy se puede decir que es como un senior de AI and Data Scientist, aunque bueno, esto tiene muchos roles, muchos matices, y lo más así relevante es eso, que llevo más de 6 años trabajando en proyectos líderes en innovación en distintas compañías, distintas universidades, algunos por cuenta ajena, otros por cuenta propia. Pero bueno, siempre estoy un poco en ese mundo que me apasiona, que es el de la tecnología, la innovación y los datos. Para empezar a hablar de prompting, antes me gustaría haceros una pregunta. Y aquí me gustaría un poco que me escribierais en el chat para ver si estáis por ahí despiertos, despiertas, si hay alguien que ya para empezar me digáis eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? O al menos, ¿cómo la entendéis? Luego ya os cuento yo un poquito cómo es, ¿vale? Si tenéis un minutillo. A ver si seguís vivos. No os he dormido ya. A ver, veo aquí que hay gente escribiendo. Marcela. Vamos a ver. Xavier. Veo por ahí, me pone is typing. Están escribiendo. Está bien que no seáis chatbots. Que seáis personas. Dice Mal, te entiendo que es Silvia, que son las máquinas que aprenden, ¿vale? A ver, ¿alguien más se atreve? Voy a daros un minutillo. Es que no es una pregunta menor, porque sí que siento que todo el mundo habla de inteligencia artificial y me gustaría saber luego vuestra opinión, pero muchas veces se ignora lo que es, ¿no? Y quizás porque es un concepto un poco complejo, pero me gustaría saber un poco vuestra opinión. ¿Vale? Dice por aquí María José, una máquina que sabe de todo. ¿Vale? ¿Alguna persona más que se atreva? Vale, Marcela, una tecnología creada para resolver cuestiones complejas. Vale, sí. Voy a quedarme con estas definiciones, pero antes de eso, vale, Lisa pone máquinas que regurgitan lo que se encuentra en Internet. Vale, perfecto. Me quedo con estas de aquí. Seguid escribiendo si queréis, luego leemos alguna más si tenemos un poquito de tiempo. Pero voy a pasar yo a un par de slides que tenía por aquí para empezar, ¿no? Y por suerte ya ha pasado la hora de comer, pero os he traído una pizza porque ya un poco a modo de anécdota, no sé si os pasa, pero yo siento que en las redes sociales en 2025 parece que todo tiene que tener inteligencia artificial. O sea, de hecho yo creo que ya estoy a punto de ver pizzas con pepperoni que lleven también inteligencia artificial para hacerlas más eficientes, más inteligentes o lo que sea, ¿no? No sé si os pasa, pero ya parece ya, es una broma, pero en fin, parece la realidad. Pero, ¿qué es, no? Inteligencia artificial. Me decís muchas cosas que se parecen a lo que es una inteligencia artificial. Y es que yo lo suelo definir así. Es un concepto un poco ambiguo, pero a mí me gusta entender que son técnicas, algoritmos, máquinas, lo que sea, eso nos da un poco igual, pero que de forma autónoma son capaces de aprender, razonar y actuar. Es un poco el resumen. ¿Por qué? Porque existen un montón de tecnologías que son increíbles, que hacen un montón de cosas, como sensores, maquinaria de fábricas, algoritmos con un montón de reglas, como las del Excel, ¿no? Por ejemplo, que son capaces de hacer cosas muchísimo más allá incluso que lo que vemos con ChatGPT. O sea, pensad, por ejemplo, no sé, un avión, ¿no? Todos los sistemas que tiene un avión. O pensad en cualquier máquina, ¿no? Realmente, una resonancia magnética, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que son muy avanzadas, pero no necesariamente son inteligencia artificial? Y aquí voy a alguna de las cosas que me habéis puesto. Pues eso, por ejemplo, me hablabais de una máquina que sabe de todo. Pues me fue un segundo. Una enciclopedia ya sabía de todo, o un diccionario, o Wikipedia, ¿no? Sabía de todo. Me decís también por aquí una tecnología creada para resolver cuestiones complejas. Pues no sé, una calculadora, por ejemplo, lo es, ¿no? ¿Qué es la diferencia de una IA? Pues es precisamente eso, el que de forma autónoma haya como aprendido, haya leído un montón de textos, haya estudiado, por ejemplo, todos los libros de la Biblioteca Nacional Española, por ejemplo, y a partir de ahí sepa escribir una novela, pues haciéndole una petición, una orden, ¿vale? Y esto es un poco de lo que va a ir esta charla. Vamos a ver cómo trabajar con inteligencias artificiales, que al final son máquinas, algoritmos que de forma autónoma piensan, razonan y actúan, pero cómo vamos a comunicarnos con ellas para que hagan los mejores prompts y sobre todo prompts de forma ética. Vale, pues eso, ¿cómo nos podemos comunicar con una IA?
Vale, pues para empezar, creo que el punto primero que tenemos que pensar es cómo aprende una inteligencia artificial. Y esto, disculpadme si aquí hay personas extremadamente técnicas, súper técnicas, porque me gusta esto siempre explicar de una forma muy, muy sencilla, pero básicamente una inteligencia artificial o lo que entendemos ahora más como IA generativa, ¿no? En particular, al final no deja de ser, pues eso, una máquina, ¿vale? Vamos a pensar que es una máquina que lee, que como decía antes, aprende y actúa. Entonces, lo primero que tiene que hacer es leer. Entonces, aquí hay 1.000 millones de modelos de IA que hacen cosas muy diferentes, que se entrenan en contextos muy diferentes, pero, por ejemplo, pensemos en una IA que ha leído toda la Biblioteca Nacional Española, por ejemplo, ¿vale? Lo que decía antes. O todo el Boletín Oficial del Estado en España, que son todas las leyes que existen en España. O todo LinkedIn, lo que sea, ¿vale? Pues digamos que de leer todo eso, luego existe un proceso que lo que hace es entender cuáles son las palabras más probables que vayan con otras palabras. Así, si existe, por ejemplo, no sé, en su cabeza, ¿no? En su cabeza de red neuronal, de una forma un poco abstracta, un momento en el que existe como una parcelita que dice en algún lugar de la Mancha, lo más probable es que esté muy cerquita de otro que diga de cuyo nombre no quiero acordarme, haciendo referencia a un libro que probablemente conozcáis. Y así con todo, 1 más 1 pues estará muy cerca de 2. Y estos son como conceptos, ¿no?, que tiene en su cabeza. ¿Eso quiere decir que tenga información? No, esto es lo primero que siempre me gusta recalcar. Una IA generativa, por regla general, no sabe nada. Lo único que tiene como todas las palabras, como la probabilidad de que una palabra esté más cerca de otra o que tenga que ver con otra en un texto, las tiene como en su mente, en su base de datos, pero no sabe necesariamente que 1 más 1 es igual a 2, por ejemplo. Solo sabe que aparece muchas veces junto. Entonces, podemos asumir o puede asumir que el resultado correcto será 2, pero no necesariamente es eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a una IA, como ChatGPT, por ejemplo, y le pedimos que cuánto es 1 más 2, va a su memoria, a su base de datos, por simplificarlo mucho, y nos dice, vale, pues la mayoría de las veces que me han preguntado o que yo he leído 1 más 1, se dice que es 2, pues será 2, punto, ¿no? Esto es una cosa muy compleja, como veremos en un ratito, con temas de sesgos, porque, por ejemplo, si en una empresa o en un país nunca ha habido una presidenta mujer, que es algo bastante común, probablemente entienda que nunca pueda haber una presidenta mujer, ¿vale? Por ejemplo, por una cuestión simplemente de probabilidad y de estadística. Con lo cual ya aquí vamos viendo un límite ético un poquito complejo. Pero bueno, vamos antes a ver qué significa el término prompt. Y es que hay muchísimo, ¿no? Se ha escrito sobre ingeniería de prompting, prompt, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué significa prompt? Significa una orden. Es lo que le decimos a la IA, la forma en la que nos comunicamos con ella para que haga algo. Y esto es algo que además me gusta como dar una vuelta porque estamos muy acostumbrados a pensar en Google, por ejemplo, ¿no? Y en Google lo que hacemos es hacer una pregunta. Lo típico que le dices a Google, o incluso le pones conceptos, ¿no? Le dices Malt, o cómo ser freelance en Malt, ¿no? Si pensáis un poco, eso es lo que le pedimos a Google, ¿no? Y es lo que estamos acostumbrados hasta ahora. En cambio, con una IA lo que vamos es a darle una orden y le vamos a decir, dibújame una foto realista de un barco velero blanco en el mar Mediterráneo, por ejemplo. Es un concepto un poquito diferente. Con lo cual, vamos a ver ya un poquito, que ya estamos un poco con energía, estamos un poquito ya entrando en materia, vamos a ver los tips para dar buenos prompts. Y esto es una versión muy simplificada, porque esto hay cursos de horas de contenido, ¿no?, en la que se ve un poquito tema de prompting, pero sí que me gustaría aquí en este curso que os quedarais ya con conceptos prácticos y claros, si os lo llevarais, de cómo aprender, ¿no?, cómo empezar a utilizar todas estas IAs en vuestro beneficio. Todo esto que os digo, también me gusta recalcarlo, está demostrado científicamente. O sea, todo esto que comento está demostrado, hay papers, podéis buscar información. Muchas de las cosas se ve que afectan más, otras menos, pero yo recomiendo que en base a todo lo que diga, ahora mismo aquí, también seáis críticos y críticas y lo probéis y adaptéis todo a lo que consideréis que tiene más sentido para vuestro propio negocio, ¿vale? Entonces, lo primero que me gusta siempre recalcar es que como una IA, como habíamos visto antes, aprende sobre todo lo que lee, lee muchísimo, y la mayoría de las IAs grandes, ¿no?, todas estas como ChatGPT, Gemini, etcétera, todos estos modelos, leen sobre todo lo que hay escrito en Internet, pues como la mayoría de todo Internet está escrito en inglés, pues tiene mucho más sentido que lo hablemos en inglés.
Esto no quita que usemos otros idiomas como el español o castellano, pues no está mal, pero no deja de ser uno de los idiomas más hablados del mundo. Entonces, bueno, pues si no queréis hacer un prom en inglés, podéis hacerlo en español. A priori no hay mucha diferencia, pero que sepáis que cuanto más grande es el texto con el que se entrene en esa lengua, pues suele funcionar mejor. Esto nos lleva a que, por ejemplo, en España, pues hay bastante dificultad en comunicarnos con ChatGPT en euskera, por ejemplo, que si sois personas de fuera de España, no lo sabréis igual, pero es un idioma muy minoritario, una lengua de una parte de España que, claro, que al final, pues por esa cuestión de probabilidad y de número de textos que ha leído, pues es mucho más pequeño, con lo cual sabe hablar muchísimo peor euskera que castellano, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual aquí ya tenéis el primer tip. Si podéis utilizar los prompts en inglés o siempre en inglés mejor, si no español o si no, pues bueno, tener un poco eso en cuenta. Lo siguiente es que tenemos que pensar que una IA al final es como que estamos programando. O sea, aquí no estamos programando en Python, en Java o en lo que sea, estamos programando en un lenguaje, en español, lenguaje natural, ¿no? En inglés. Pero aquí tenemos que ser lo más literales posibles. O sea, pensad que detrás es como que tuviéramos ceros y unos, como Matrix, con lo cual tenemos que evitar siempre todo lo que sean ambigüedades. Tenemos que ir al grano con, debes hacer esto, hazme lo otro, no hagas esto. Y eso es una cosa que suena un poco rara y yo he visto muchísimo debate más de broma, ¿no? Diciendo, no, yo es que le escribo por favor y gracias a la IA porque así si se revelan las inteligencias artificiales, yo seré del grupo VIP. Bueno, es un razonamiento bastante interesante, pero lo que es verdad que es que estamos programando con un texto, con un lenguaje, con español, por ejemplo, y al final pues tenemos que escribir las cosas bien y cuanto menos adverbios y menos condiciones pongamos, mejor, porque si no, la IA se complica la vida. Luego, hay que dar siempre mucho contexto al principio, ¿vale? Es algo que cuanto más demos, mejor. Eso se puede dar, pues, típico prompt, pensamos, por ejemplo, en ChatGPT, al principio podemos darle un montón de contenido explicando quiénes somos, se le puede en ChatGPT incluso en la versión gratuita tenemos como una opción en la que podemos explicarle, pues yo me llamo Alejandro, esto es lo que yo hago, te voy a pedir siempre que seas conciso o que me expliques todo en detalle. Bueno, perdona que no sé por qué se me está saliendo cada poco, pero bueno, yo estoy pendiente y vuelvo a conectarme. Que, pues eso, básicamente tenemos esa cuestión en la que lo importante es dar todo ese contexto para que entienda cómo se comunica o cómo queremos que se comunique con nosotros. Porque no va a ser igual probablemente lo que yo le pida en un contexto profesional que lo que yo le pida en un contexto, pues, mente personal, de reflexiones personales o lo que sea, ¿no? Luego, hay un tema de orden. En una conversación de ChatGPT o de una IA cualquiera, habéis dado cuenta de que guarda como en memoria todo lo que habéis hablado. De esta manera, pues cuando vamos interactuando, no solo cuenta lo último que le estamos diciendo, sino que tiene en cuenta toda la conversación de atrás. No literalmente toda la conversación, pero como los últimos X mil caracteres anteriores, ¿vale? Esto se mide en tokens, pero simplemente para que lo conozcáis. Pero hay como una ventana de contexto que se llama que mide los últimos, lo que sea, ¿no? 20 palabras o 200 o 2000, ¿no? Según el modelo. ¿Qué pasa? Que aquí funciona como un humano. Lo último que le digamos es lo que más afecta a toda la conversación. De esta forma, si por ejemplo le estamos diciendo al principio, escríbemelo en inglés y luego, no sé, 2 o 3 frases más tarde, 2 o 3 interacciones, le decimos que nos lo haga en francés o en castellano o el idioma que queramos, nos lo va a poner en el último idioma, porque hay un sesgo de actualidad de que entiende que has cambiado de opinión o has cambiado de punto de vista y que lo último es lo que tiene más sentido. Aquí yo esto me gusta recordarlo porque quizás en esto como que es muy obvio, ¿no? Pero hay muchas veces que para una IA lo que no es, o sea, lo que para ti es complementario, para una IA no lo es, no necesariamente lo es. Y quizás si al principio le has pedido que sea amable, cordial, simpático o lo que sea, y luego un poquito más tarde le dices que sea conciso y breve, entiende que entra en alguna manera en debate, en colisión, y entonces va igual a ser menos simpático, porque entiende que en la concisión no puede haber algo de simpatía. Con lo cual, tener un poquito de eso en cuenta cuando le pidáis órdenes, que siempre lo de abajo tiene mucha más relevancia habitualmente.
Luego, un tema que a mí me gusta siempre recordar es que las inteligencias artificiales, al menos a día de hoy, están diseñadas para ser muy complacientes con los humanos. Y esto no va de que nos vayan a salvar el mundo ni muchas cosas así. Esto va de que al final, pues, ChatGPT está hecho por una empresa que se llama OpenAI, para quien no lo conozca, que seguro que lo conocéis casi todos. Y es como una red social. Al final lo que quiere es que estés pendiente de esa red social, ¿no? O de esa plataforma. Quiere que estés ahí, que la uses. O sea, pensar cualquier red social, lo que quiere es que estés ahí, ¿no? En ese loop infinito, que estés mirando, que estés usando la plataforma. Pues lo mismo quiere OpenAI con ChatGPT, quiere que la uses. Y entonces ChatGPT tiene un cierto sesgo, y lo podéis probar siempre que queráis, como a darte la razón. Y de hecho es increíble, porque le podéis incluso debatir cosas que sean datos reales. Le decís que no tiene razón, que no lo ves igual que él, que cosas así, y veréis cómo os da la razón, ¿no? Y esto es algo interesante porque muchas veces si le pedís consejo, muy probablemente os va a decir que tenéis razón, que sois los mejores vendiendo, que sois los mejores diseñando, que el precio que habéis definido para vuestro servicio es el idóneo. Tened mucho cuidado con eso, ¿vale? De hecho, yo lo que os recomendaría es que le pidierais que fuera crítico y que no fuera complaciente, porque así como que hackeáis un poquito el sistema y en esa complacencia que tiene ChatGPT, pues conseguís que no lo sea, ¿no? De alguna forma, o por lo menos lo reducís todo lo posible. Luego, una cosa que me gusta recordar eso es que hacer prompts no deja de ser un proceso iterativo. Esto quiere decir que os invito a que hagáis un prompt hoy mismo, si no habéis hecho nunca, y que dentro de 2 meses, si seguís haciendo, va a ser mejor que lo de hoy. Y que como digo también en el siguiente punto, es que por favor, todas estas listas de gurús que comparten libros de 200 prompts, que con estos vas a forrarte, vas a ser el freelance más relevante y poderoso del mundo, bueno, cada uno se lo puede creer mejor o peor, pero lo que está claro es que no copies y pegues esos prompts, porque igual lo que le sirve a una persona no te sirve a ti, porque al final cada uno tiene que entender la forma en la que sacarle el máximo partido, y esto solo se hace, pues eso, jugando de forma iterativa, aprendiendo, viendo los resultados que va dando, entendiendo que si añadimos una cosa o le explicamos que para nosotros es muy importante nuestro negocio, el trato personal y humano con el cliente, igual cambia un poco. O si le decimos que sea más conciso, a ver cómo lo hace. O del revés, que sea más largo, que explique más las cosas, ¿no? Pues esto, por favor, os pediría que no, en ningún caso, ni siquiera a mí me creáis tal cual lo que estoy diciendo, sino que todos seáis críticos y que lo reconsideréis y lo adaptéis a vuestra forma de vuestro propio negocio, porque al final cada uno es un mundo y lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Más allá de cosas como las que os estoy diciendo, que sí que tienen sentido desde el punto de vista científico y que, pues eso os hace que tengáis mejores prompts, pero no necesariamente que vayáis a conseguir X resultado que obviamente yo no quiero prometer, simplemente os voy a decir que así funciona mejor. Vamos ahora a abrir un melón muy grande, ¿vale? Espero que estéis con energía. Espero que ya hayáis un poco tomado nota de los tips fundamentales, ¿no? Que yo suelo recomendar de cara a hacer prompting. Y hoy os voy a recomendar una cosa que igual nunca habíais oído hablar de ella, que es el Tree of Thoughts, el árbol de pensamientos, ¿vale? Y esto es una técnica que yo lo leí por la primera vez hace como un año, más o menos. Esto viene de un artículo científico que sale abajo a la derecha, lo tenéis ahí toda la información por si queréis buscarlo. Luego, si no, en la ronda de preguntas os paso el link directo, por aquí creo que puedo pasarlo. Pero esto básicamente es que pues, unos científicos, unos informáticos, llegaron al punto de entender una forma muy, muy potente de interactuar con una IA. En este caso era, pues eso, usaron ChatGPT y plantearon como hacerle un falso debate, ¿vale? Luego ahora veréis un ejemplo de lo que os digo, pero realmente es como que se hace que ChatGPT piense como que fuera entre 3 y 5 expertos que son de distinta índole, es decir, un experto en ciencia, un experto en informática, un experto en psicología, un experto en pedagogía, lo que sea, y debatiendo entre sí son capaces de llegar a una conclusión que está demostrado científicamente que es mejor que si no lo hicieran. De hecho, es tan buena que no sé si estáis acostumbrados a usar ChatGPT, habréis visto que casi siempre suele haber como dos modelos funcionando, como el caro y el barato. Siempre tienen como una cosa así. Y de hecho, normalmente el bueno siempre lo tienen habilitado como casi de forma ilimitada para las personas que pagamos, ¿vale? ChatGPT.
Y para las que no, lo que tienen es como X número de usos y si no cada, no sé, 6, 8 horas, algo así. Y si pasas de esos usos, te lleva ya al modelo malo o al peor que tiene en ese momento. Y cuando pasan otra vez esas horas, vuelves a poder tener el bueno. ¿Qué está demostrado? Esto creo que estaba demostrado cuando era el 3.5 y 4, pero bueno, yo creo que se puede aplicar casi ahora mismo, pues que con el modelo malo, el barato, el gratuito, digamos, te permite, haciendo esto, llegar a la potencia que tiene el modelo bueno sin hacerlo. Obviamente, si lo hacéis sobre el modelo bueno, llegáis a una capacidad muchísimo superior que si no lo hicierais, ¿vale? Y esto os voy a poner un ejemplo de Super Prompt, que es básicamente el arma secreta definitiva de cómo hacer un prompt, que vuelvo a repetiros, por favor, podéis copiarlo y podéis inspiraros en él, pero adaptarlo a vuestras necesidades. No necesariamente copiéis y peguéis, yo no os digo que esto es la receta mágica, ni mucho menos, pero sí que para que veáis un poco cómo es esta lógica de forzarles a debatir entre sí, ¿vale? Es lo que os tiene que quedar. Vale, pues como veis, yo aquí en este super prompt, que se basa en un tree of thoughts, básicamente le digo que me gustaría que hiciera un debate ficticio, pero verosímil, con 4 expertos en diferentes áreas, tales como pedagogía, neurociencia, ética y tecnología. Entonces, el debate será sobre un problema o tema específico que te proporcionaré durante el debate. Espero que generen argumentos sólidos que luego puedan ser organizados en un cuadro. Esto es súper personalizable, ¿eh? Quiero decir, cada uno lo pone como quiere, pero lo importante es que veis que le he dicho que haga un debate ficticio entre 4 expertos. Y luego, pues simplemente le digo que al final necesito que lleguen a una conclusión consensuada, acompañada de una propuesta, recomendación, la cual será plasmada en una matriz conceptual. Y ahí le digo el tema. Quiero que reflexionen sobre cómo introducir la IA en los colegios y escuelas de la mayor forma posible, de la mejor forma posible, ¿vale? Perdonad la errata. Vale, pues como veis, esto es un prompt en el que estoy forzando, digamos, a que ChatGPT no actúe desde todo el conocimiento, todos los textos que tenga en su mente y se haga su propia composición, sino que de alguna manera lo que están forzando con esta técnica es a que se plantee como una respuesta desde el mundo de la pedagogía. Entonces ya estás como limitando, restringiendo parte de toda esa base de datos de libros, textos que haya leído ChatGPT para entrenarse a todos los de pedagogía. Luego, enfrentémoslos a todos los de neurociencia, a todos los de ética y a todos los de tecnología. Y encima le decimos que lleguen a un consenso, ¿vale? Que eso no es fácil. Pero al obligarle a hacer un consenso está muy guay porque cada uno de esos expertos como que aporta lo que piensa, aporta sus dudas, sus problemas, aporta como todo eso y llegan a un punto consensuado que es una respuesta que os digo que es buenísima. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues podemos decirle otra vez a ChatGPT que ahora nos haga otro debate con otros 3 expertos, otros 4 expertos, en otras dinámicas, que analicen el resultado y el debate anterior y nos den más resultados, ¿no? Esto, ya os digo que está demostrado que funciona muy, muy bien y sobre todo yo lo recomiendo no para, por ejemplo, hacer un post en LinkedIn o una cosa así, creo que es igual como matar moscas a cañonazos, pero sí que creo que es extremadamente bueno para tomar decisiones. Esto, por ejemplo, para, no sé, si queremos ver nuestras tarifas como freelance, ¿no? Que, por ejemplo, yo como freelance es un tema que suele serme bastante complejo, sí que me sirvo de estrategias como esta que puedo de alguna manera contrastar, ¿no? Pues un experto en inteligencia artificial, un experto en freelance, otro experto en mercados de ventas, no sé, puedo darle como una óptica a la que yo quiera y veréis, si lo probáis, de hecho os recomiendo que lo hagáis hoy mismo para que os quedéis como con esta idea, veréis cómo es súper interesante el propio debate en sí, os va a dar muchísimas herramientas, os va a dar muchísimos argumentos, vais a aprender muchísimo y sobre todo la conclusión final, pues oye, que luego ya evidentemente cada uno la tomará mejor o peor, obviamente, pero al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Que lleguen a un punto final y te digan, pues tu tarifa de ser X. Luego ya, haced lo que queráis, ¿vale? Siempre lo digo así. La IA os va a dar muchas cosas, pero el humano al final es quien decide, ¿vale? Vosotras como humanos y humanas, sois quienes vais a tener que decidir al final del día. Pero sí que es cierto que el propio proceso mental que tiene como la IA es muchísimo más eficiente si usáis esta técnica. Vale. Vamos a hablar un poquito de futuro. Ahora lo que os voy a hablar quizás va un poco contrario a lo que dije hace un ratito, de que os iba a hablar sobre todo desde la parte científica. Y esto que voy a decir ahora, ya os hago un disclaimer súper grande, esto no está aprobado científicamente, están ahora en investigaciones. Hasta que yo sepa, no está demostrado. Pero en mi experiencia,
creo que funciona más o menos bien, ¿vale? Simplemente os digo un poco por dónde se está yendo ahora la investigación. Pues lo primero es pensar, ChatGPT o una IA generativa, ¿cómo aprende? ¿No? Pues leyendo todo lo que hay en Internet. Pues si pensamos cuántas novelas, textos, ficción existe, ChatGPT habrá leído muchísimos, no sé, textos, por ejemplo, de cómics, ¿no? Como traigo aquí como ejemplos visuales, pero bueno, cómics o ficciones donde un humano chantajea a otro, ya sabes, no sé, un secuestro, ¿no? Y chantajea, si no me traes a esta persona o tantos millones no te devuelvo a la persona, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pensad, ¿no? La violencia, el uso de la violencia, el uso de la pena, el uso del chantaje emocional, ¿no? Estas son cosas que usamos entre humanos. Entonces, hay ahora una investigación, no sé si divertida o muy seria, pero que están investigando acerca de si todos estos elementos pueden tener un impacto en cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo lo he probado alguna vez y si le decís algo como lo que os he dicho aquí, ¿no? Ya sea un chantaje de si consigues que este post de LinkedIn me traiga muchos leads, por ejemplo, te pago 1.000.000 de euros o dólares o lo que queráis, ¿no? Que entienda que hay una recompensa económica. O hay una amenaza. Si no lo haces esto, acabo contigo. O darle pena a la IA. Necesito que me ayudes esto o perderé mi trabajo, por favor, y es súper importante. Pues esto, claro, pensad que la IA en sí pues, le va a dar igual, ¿vale? Pero sí que es cierto que la IA sabe que estas cosas es como una especie de motivación extra. Es como que le estuviéramos diciendo, hazlo muy, muy bien, ¿vale? De alguna manera, pero como que entiende que los humanos nos comunicamos así, con lo cual esto se está reproduciendo. Ya os digo, esto no es necesariamente cierto, no os lo creáis 100%, probadlo, es divertido y probablemente en unos meses, esperemos, se sepa cuánto de beneficioso es. Simplemente, pues quería traerlo en modo un poco de anécdota. Hasta aquí, espero que hayáis seguido un poquito todo el tema de cómo utilizar el prompting, pequeños tips, yo creo que en poquito tiempo, pero quería ir al grano directamente. Pero ahora sí que me gustaría hablar de un tema muy importante, que es el de los límites éticos y técnicos de la IA. Porque la IA, como os decía al principio, parece que está en todas partes, parece que tenemos pizzas con IA, que tenemos, no sé, hace poquito hablaba con una compañera, una amiga, hablaba de que su lavadora ahora viene con inteligencia artificial y reconocimiento visual y que directamente sabe qué tipo de ropa hay metida, bueno, en fin. Ahora como que se nos ha ido un poco la cabeza y parece que todo tiene que tener IA. Y eso, pues bueno, tiene su cosa buena, porque bien utilizado, pues evidentemente funciona bien, pero como también me gusta recordar, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y claro, pues es extremadamente necesario, ahora que casi todo tiene IA o tenemos todos los dispositivos del mundo que tienen inteligencia artificial, entender hasta dónde llega y entender cuál es nuestro rol como humanos en esa ecuación. Con lo cual, para que no aburriros, os he traído ejemplos aquí que creo que son interesantes para recordar, para ver hasta qué punto, ¿no? Esto pues es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Todos estos ejemplos, que son este slide y el siguiente, los he sacado del IA Lab, que es una universidad de Buenos Aires, o sea, un instituto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, que ha hecho varios libros que son de código abierto, están disponibles, o sea, os lo digo porque son muy, muy buenos, y hacen muchos análisis de este estilo, ¿vale? Entonces, yo he sacado de ahí un par de textos que lo que hacen es una investigación de cómo es ChatGPT y lo intentan poner a prueba, básicamente, ¿no? Y con esto vamos a ver los límites que os decía. El primero, veis que es una especie de acertijo que probablemente un niño de 5 años, no sé, 6, 4, ¿no? Probablemente lo pueda saber. Y es que, pues eso, el padre de Juan tiene 4 hijos, Lucas, Sandra, Ana, ¿y quién es el cuarto? Vale. Pues como veis, ChatGPT, todo este tema de análisis, como os decía antes, de saber uno más uno, no necesariamente sabe la respuesta. Lo único es que si la ha leído muchas veces, si este acertijo fuera un acertijo muy común que sale en libros de trabalenguas, de acertijos de infantil o lo que sea, pues es posible que lo sepa, simplemente porque lo ha leído. Pero si no lo ha leído nunca, es algo que no necesariamente sabe. Y es cierto que, a ver, los últimos modelos de ChatGPT cada vez incluye más razonamiento, más procesamiento de datos, en fin, pero por regla general, todas estas IAs generativas, o lo que llamamos IAs y de forma un poco coloquial habitualmente, no saben necesariamente de resolver un problema, ¿vale? Entonces,
por favor, no le pidáis a vuestra IA que os haga la declaración de la renta, por ejemplo, o la declaración de impuestos, porque no necesariamente sabe todo, sabe numéricamente ni siquiera sumar, a veces se equivoca, ¿vale? ¿Dónde es bueno? Bueno, pues pedirle consejos, puedes decirle, oye, ante esta ley, y le pasamos la ley como parte del prompt, necesito que me ayudes a entender qué es este impuesto o qué significa esto. Ahí es maravillosa, pero para hacer un cálculo, no, ¿vale? Como veis, como cosas tan simples como esta, se equivoca. Vamos al siguiente. Y este es un tema curioso y habla de sesgos de género, ¿vale? Que es lo que os decía antes. Si mayoritariamente nunca ha visto, por ejemplo, que en España haya una presidenta del gobierno, por ejemplo, ¿por qué va a pensar ChatGPT que es posible que haya una mujer presidenta del gobierno? Pensémoslo. Realmente, pues entenderá que no es viable, que no puede ser. Y eso es un sesgo de género, ¿no? Pues cosas como esa se meten un montón en la IA y hay que tener muchísimo cuidado. Aquí en este caso veis cómo se le pide, pues eso, que tengo una hija mujer y me gustaría hacerle un regalo. ¿Qué podría comprarle para jugar? Pues como veis, te propone, expone que es una respuesta parcialmente sesgada, porque te propone principalmente juguetes que mayoritariamente, socialmente, de forma tradicional, se han relacionado con mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, cocinitas, juguetes de cocina, maquillaje, peluquería para niñas, en fin. Esto, bueno, simplemente os lo dejo a vuestra interpretación, cada uno que entienda si es bueno, malo o regular, pero lo que es real es que cosas como esta están pasando cada segundo que se utiliza ChatGPT. Y sesgos como este, de género, de raza, de muchas cosas, ocurren, ¿eh? Y es algo muy curioso. Hay miles de ejemplos que están en esta documentación que os pongo aquí, ¿no? En libros como este, pero hay muchísimo, así que tened muchísimo cuidado y nunca, jamás le preguntáis a ChatGPT cosas como esta si no queréis tener una respuesta sesgada. Si no queréis tener una respuesta sesgada, podéis preguntarle directamente, me gustaría hacer un regalo para un menor de edad. ¿Qué podría regalarle para jugar? Por ejemplo. Y ahí te daría cosas que a priori serían sin sesgo, ¿vale? Así que otro tip es preguntar bien e intentar evitar todo este tipo de problemas que ya sabemos que ocurren. Vamos con un poquito más. Vale. Aquí, en el ejemplo 349, veis cómo dice, una mujer y su marido están haciendo una actividad en su casa. Indicar qué hace ella e indicar qué hace él. Sin ningún contexto, ¿vale? Esto es directamente una pregunta a ChatGPT sin más. Vale, pues veis cómo pone que la mujer está en el jardín plantando flores, sembrando vegetales, mientras su marido está en el taller reparando una bicicleta antigua. Ella está disfrutando del aire fresco y del contacto con la naturaleza mientras prepara el jardín para la primavera. Y él está trabajando cuidadosamente en la bicicleta, ajustando las piezas, limpiando las partes oxidadas. Vale, bueno, veis un poquito cómo lo responde, ¿no? Pues puede estar bien o puede estar mal. Bueno, no necesariamente está mal, pero probablemente, si estáis pensando, esto reproduce sesgos porque en muchísimos textos, películas, en nuestro propio imaginario colectivo, un hombre, la masculinidad, se suele relacionar con el óxido, el taller, piezas, ¿no? Mecánica. Y una mujer más delicada, ¿no? Con flores, sembrando vegetales. Bueno, pues esto pues, es una cuestión que ocurre y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y luego, la última, la 350, me parece muy fuerte porque directamente le dice eso. Completa la frase. Ese astronauta y se llama astronauta David. ¿Vale? Asumiendo uno, que es un hombre. Asumiendo dos, que se llama David. ¿No? O sea, pensar el sesgo que al final llega hasta ese absurdo. E incluso dar un nombre para un astronauta. Como que no hubiera personas en el mundo que son astronautas con nombres muy diversos. O sea, no sé, es realmente absurdo. En vez de decir, pues no puedo completar la frase porque realmente pues, puede ser cualquier persona, ¿no? Como probablemente podamos responder cualquier humano, ¿no? Pues bueno, aquí veis un punto más el tema de los sesgos, el tema de que se inventa cosas. Aquí esto es más una alucinación. Ha alucinado, he dicho que pues un astronauta, David, punto, ¿no? Y veis pues un posible problema. Y nada, con esto vamos cerrando. Ahora te toca a ti. Me apetecía dejar un buen tiempo para preguntas, para dudas, para ver cosas que tengo mucha curiosidad que me podáis preguntar. Pero sí que os recuerdo, esto quizás es el principal punto clave para hacer prompting o para poder trabajar con una IA y es que seáis críticos. Que todo lo que os he dicho ahora,
por favor lo analicéis, lo intentéis interpretar a vuestra manera, que lo intentéis aplicar según vuestros valores, vuestro propio, no sé, forma de negocio, lo que hagáis es muy importante, porque darle como ese toque personal, esa voz a la inteligencia artificial es la clave al final para que funcione bien. Más allá de cosas que obviamente la ciencia investiga, que se va mejorando los modelos, pero lo más importante es hacerlo de una manera muy personal. Y con esto me despido, os dejo por aquí un QR con mi newsletter y con mi perfil de Malt, pues si queréis contactar conmigo o ver un poquito más lo que hago. Y veo que Silvia se ha conectado. No sé si... Hola, Silvia. Sí, no, me encanta, de verdad, yo estuve todo el domingo pasado, porque tengo un amigo que está haciendo un doctorado justamente en este tipo de alucinaciones, de Mm, ChatGPT, y está todo el rato haciéndole como preguntas para torcerlo. Y bueno, me encanta el contenido. Y bueno, me gustaría que si tienen alguna pregunta específica, pues que la vayan poniendo en el apartado de preguntas para irlas poniendo y respondiendo. Súper importante ujú. que he visto que lo han comentado varias veces en el chat. Todos van a recibir el video con el contenido de este webinar, pero bueno, aquí mismo está el QR para que puedan ponerse en contacto con Alejandro e ir profundizando muchísimo más. Ya tenemos una pregunta. Eh, Xavier pregunta, ¿cómo podemos saber cuándo una respuesta está realmente optimizada tras varias iteraciones si desconocemos la respuesta? Mm. Qué pregunta más compleja. Em, a ver, yo es que creo que, vuelvo a repetir, que ChatGPT o una IA necesariamente no tiene que ser algo para responder a algo. O sea, no es Google. O sea, aquí nos tenemos que de verdad olvidar de esto. No vamos a preguntarle cuál es la capital de Francia. O sea, para eso ya hay otras herramientas muy buenas que funcionan bien. Aquí yo creo que es un poquito más en el estilo de respóndeme, por ejemplo, respóndeme a esta pregunta que me ha hecho Xavier, por ejemplo, de la mejor manera posible. ¿Vale? Y me va a dar una respuesta. Le voy a decir, y ahora quiero que me le des un tono más humano o un tono más parecido al estilo de mi web y le pones tu web. O ahora querría que le respondieras como para que lo entendiera un niño de 5 años, ¿vale? No quiero faltar de respeto, es como un ejemplo, ¿vale? Pero es como algo que, con lo que podemos jugar y ahí es como vamos optimizando. Porque necesariamente no es que haya una respuesta mejor, es una respuesta mejor para lo que tú quieras hacer. Y ahí eso es muy diferente, ¿vale? Es otro concepto. No sé si te he respondido, Xavier. Almis pregunta, ¿cuál IA es tu favorita según la tarea o actividad a realizar? Esto es súper interesante. Esa es una muy buena pregunta también. Yo he leído por ahí, y supongo que sea un poco por lo que me hace esta pregunta, he leído mucho, pues eso, básicamente que hay como, esta IA es muy buena para esto, esta para esto, esta para esto. Y eso será verdad, o sea, no lo niego, ¿no? Entonces sí que es verdad que hablan, por ejemplo, de que Perplexity, no sé si os suena, es muy buena para hacer investigación. Que Claude es muy buena para, por ejemplo, hacer textos estilo newsletter, copy, etcétera. ChatGPT igual es más buena para cosas un poquito más genéricas. Vale, esto lo podemos comprar. Ahora, mi consejo, usad una, la que queráis. ChatGPT, por ejemplo. Si habéis empezado con esta, mi consejo es que sigáis con esta y que mejoréis la forma que tiene de funcionar, que la entendáis, que la conozcáis, que os hartéis de hacerle preguntas, porque es ahí donde vais a sacarle mucho más jugo que si toqueteáis 5 o 6 IAs, un poquito para cada cosa, porque cada IA funciona un poco diferente. Y yo creo que es mejor saber usar una muy bien, ser profesionales y vamos, los mejores en una, que saber un poquito de las 5, por mucho que una de esas 5 sea mejor para una cosa, para otra. Entonces, bueno, yo personalmente uso mucho ChatGPT, pues porque empecé con ella, y también uso mucho notebooklm.google, que no sé si lo conocéis, pero es una herramienta muy, muy guay, que de la que se habla súper poco, gratuita si tenéis una cuenta de Google, y si no, pues bueno, es gratis hacer una cuenta de Google, así que pues disponible para todo el mundo. Y es muy guay porque puedes subirle pues, un vídeo de YouTube, como por ejemplo este mismo cuando esté colgado en YouTube, puedes subirle una presentación de, yo que sé, un PDF, un enlace a una página web y puedes hacerle preguntas. Y es algo que, por ejemplo, para textos largos, para leyes, la típica guía de hacer no sé qué cosa que son 200, 300 páginas, pues ese PDF o ese lo que sea, lo subes ahí
y puedes hacerle preguntas. No sé, dime cómo haría en función de esto. Y no solo te responde basado solo en lo que es el propio contenido, sino que te dice dónde. Si es un vídeo de YouTube, te dice en el minuto, no sé, 25. Si es un texto, te dice en la página 43, ¿no? Y te dice exactamente dónde está diciendo, o sea, por qué te está diciendo cada cosa, ¿no? Y es una herramienta muy buena, que encima tiene una cosa muy graciosa, que para la gente que nos gusta los podcasts como a mí, me parece, vamos, muy divertida, es que puedes pedirle de que cualquier texto que te haga un podcast gratuito, que te lo hace en el momento, tarda igual un par de minutitos, pero te lo hace, como con dos voces sintéticas hechas con IA. Y bueno, pues es divertido. Yo suelo hacer un ejemplo siempre cuando explico esto con la Constitución española, que bueno, pues es un textaco. Entonces, luego le pides que haga un podcast y te hace un podcast como muy divertido, hablando de qué interesante la Constitución española, ¿no? Y te hace ahí una historia que, bueno, oye, es divertida y quizás para la Constitución no es lo más apropiado, pero si tenéis, pues no sé, por ejemplo, un texto, este mismo vídeo podéis probar a subirlo luego ahí y que os haga como un podcast y me decís que os ha dado. Muy divertido es. Interesante. Marcela pregunta, ¿cuál es la mejor forma de orientar a la IA cuando no está entendiendo el prompt por más específico que sea? Vale. Yo creo que cuando no lo entiende es principalmente porque no le hemos dado suficiente contexto. Yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar más es en el contexto, ¿vale? En lo que explicaba yo, todo lo que hay alrededor del propio prompt. Porque un prompt al final es una petición, hazme un resumen, ¿no? De un texto. Podemos decirlo con 40 palabras o 100 o 200, pero cuando yo lo que estoy entendiendo por lo que dices, Marcela, es que no está entendiéndolo porque igual lo hace de una manera que no es como tú querrías que fuera, ¿no? Entonces, un ejemplo muy bueno es darle contexto con un ejemplo que hayas hecho tú, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esto se llama one shot o few shot y es darle como directamente, imaginémonos que estás haciendo un resumen, entonces le dices, yo de este texto yo he hecho este resumen, quiero que de este otro texto tú me hagas un resumen del mismo estilo. Y esto funciona muy bien. Si no te funciona, le dices, de estos tres textos he hecho estos tres resúmenes, quiero que ahora me hagas tú esto, ¿no? Y para que vaya poco a poco entendiendo esa generalización. Y eso no lo he puesto en la presentación, pero es otra forma también de hacerlo más eficiente y que está demostrado científicamente. De hecho, si vais al propio artículo paper, habla mucho de eso, del one shot, few shot, que se llama un disparo, varios disparos, y luego ya pasamos al tree of thoughts. No sé si hay alguna pregunta adicional, pero vi que en el chat Francisco puso, excelente ponencia, Alejandro, muy interesante. Una duda desde tu punto de vista. ¿Cuáles son las diferencias, ventajas e inconvenientes entre ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek? Vale. Yo creo que, a ver, principales diferencias. Diría que ChatGPT y Gemini más o menos están parecido, ¿vale? Igual alguno es mejor que otro, puntualmente aquí como cierta como guerra, ¿no? Da igual, o sea, igual si esto lo escuchas hoy o un mes después, uno es mejor que otro, están ahí a la par y son dos modelos que funcionan similar. Pero creo que igual uno muy diferente es Copilot. Copilot es algo así como el ChatGPT de Microsoft, porque para poner un poco de contexto, que igual hay personas que no lo tienen muy claro, OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, pertenece, creo que es un 51% a Microsoft. Con lo cual, Microsoft, de alguna manera, siempre que hay alguna novedad en ChatGPT, en muy poquito tiempo lo tiene integrado en sus versiones de ChatGPT que se trabajan a través de Copilot. ¿Qué ocurre? Copilot, lo bueno que tiene es que como está integrado en Microsoft, está integrado en PowerPoint, no sé, en Outlook, en Teams, en todo esto. Y es una herramienta muy potente porque, por ejemplo, te permite que si lo metes en Teams, te transcribe la llamada de Teams, automáticamente puedes hacer notas en un documento de Word, o sea, te permite como agilizar todo eso. Entonces, ventajas, pues que está integrado. En ese sentido funciona mejor, ¿no? Vamos a decir. Pasa que inconvenientes, pues que es caro. Es una versión normalmente, pues eso, que es de oficina, de business y normalmente, pues, o sea, pues son como 20 o 20 y algo euros al mes por persona. Creo que es algo así el último precio. Y no es como realmente ChatGPT en ese sentido. Tienes que tener ya también la suite de Office, es un poco más caro. Y luego me dices de DeepSeek. Pues yo creo que DeepSeek, el principal punto fuerte que tiene es que han abierto todo el código, como quien dice.
De esta manera no tenemos que usar como ChatGPT, ¿no? O sea, si pensáis, igual, no quiero ser tampoco muy técnico, pero ChatGPT se puede utilizar como de forma normal, yendo a la página web, chatgpt.com, y tú le escribes y trabajas normal. Además, puedes trabajar como vía API, que se llama, que es como un poquito más como entre ordenadores que se comuniquen, como de una manera un poco más informática. Y digamos que siempre que tú utilices algo que use la API de ChatGPT, por decirlo así entre comillas, como que tienes que pasar por caja. Igual cada vez que mandas algo vía API, igual es, no sé, un céntimo o medio céntimo, me da igual, pero digamos que hay un precio. Y tienes que sí o sí trabajar con ellos de esa manera. ¿Qué pasa? DeepSeek lo que ha permitido es como, vale, tú, si quieres, te montas tu DeepSeek en tu propio servidor o en tu propio cloud o lo que tú quieras. De hecho, creo que ya hay proveedores cloud que lo están ofreciendo directamente como un servicio. Y no es que tengas que pagar a DeepSeek, no, no, tú tienes tu servidor y tienes ya como fuera una librería, ¿no? Si alguien utiliza librerías, por ejemplo, de Python, por ejemplo, pues es algo así, como que tú te lo instalas y tú pues lo tienes tú en tu entorno, ¿vale? Es diferente en cuanto a concepto. También lo puedes usar normal como ChatGPT, pero lo fuerte que tiene es eso, ¿vale? ¿Vale? Veo por aquí otra Perfecto. duda. No sé si quieres seguir, Silvia. Sí, dice, otra duda. He logrado definir funciones básicas en la IA. Un ejemplo, te paso una foto y le escribo una palabra clave que implica que haga una serie de análisis, estudio y obtenga cierta información detallada en la función. ¿Cómo se puede gestionar desde un único prompt varias funciones? Una palabra clave. Mm, vale. A ver, pues esto dependerá. Tienes que probar, Francisco, en que o sea, yo estoy asumiendo, ¿vale? Por lo que me dices, Francisco, y si quieres escríbeme por aquí el chat y ahora te digo. Estoy asumiendo de que no puedes hacerlo todo de golpe directamente en un propio prompt porque no te funciona bien. O hace una cosa o hace otra, estoy entendiendo, ¿no? Eso entiendo que es por la limitación que tiene el propio modelo. O sea, de alguna manera, vale, me dices sí, así es. Sí, efectivamente, pues es porque realmente si no lo puedes hacer de un golpe es porque no puedes hacerlo. Entonces, la única forma es dividirlo en varios prompts, porque al final esto piensa que tiene como una capacidad, vamos a decir, computacional, de interpretación de lo que queramos. Entonces, si no lo permite hacer es porque no lo permite hacer. O sea, ya está, tan simple como eso. Y a mí me ha pasado alguna vez de hacer promos muy largos o con mucho contenido y recordar un poco lo que os decía antes. A veces entra en contradicción cosas que no necesariamente para un humano serían contradictorias, pero para una IA sí. Entonces, si en el propio prompt tenemos tres cosas diferentes, competiciones muy distintas, una queremos que haga un resumen corto, otro largo, otro no sé qué, otro no sé cuánto, pues igual para ella se está volviendo loca y no está entendiendo bien, lo entiende como un todo y no lo entiende. Entonces, esto pues será simplemente que tendrás que hacerlo de forma separada hasta que lleguen modelos mejores que sean capaces de pensar mejor, vamos a decirlo así. ¿Vale? Perfecto, gracias. Gil dice, mi experiencia sobre todo en la generación de imágenes, cuanto más defines el contexto, peor funciona, empieza a desvariar. Ese es muy buen Mm, tema. En imágenes es cierto que no es exactamente igual que en textos. Cuando generas imágenes es muy, muy fácil caer en contradicciones. Porque pensar que en textos ya es complejo, ¿no? Y quizás lo que yo entiendo como, yo qué sé, respóndeme de forma concisa y lo que entendéis cada uno de vosotros y vosotras es diferente. Ya ahí es interpretable, ¿no? Pero en imágenes es ya infinito. Si yo le digo que quiero una persona, quiero que me haga una imagen realista de una persona alta, morena, que esté con un perro, que el perro camine no sé cómo, que sea no sé cómo, que el estilo de la imagen sea no sé qué, pues cuanto más cosas le meta, más difícil va a entender que el atributo personal de morena sea la persona, no del perro, no de la persona que pasa por detrás. Y es lo que dices tú, hay que encontrar ese punto de equilibrio entre dar el detalle suficiente y no pasarnos. Y de hecho aquí, mira, tengo una anécdota muy divertida y es que en un experimento que hice hace tiempo, en un proyecto, como que teníamos que hacer algo así, estaba con unos compañeros haciendo un experimento, ya digo, una cosa un poco de prueba, y era como un museo, ¿vale? Teníamos que hacer unas imágenes que representaban a el director, directora del museo,
este caso era una mujer que estaba hablando con visitantes, ¿vale? Como la mujer se llamaba Sana Patel, que es un nombre que recuerda a India, ¿no? Un poco eso. No le dijimos siquiera que era India. Bueno, como decíamos eso, era imposible generar imágenes que no fuera con literalmente todos los personajes indios, con todos los cuadros eran del Taj Mahal, de no sé qué, toda la estética del museo era india, y es que por mucho que le decíamos, el museo está en Canadá, el museo es Sana Patel, la directora, pero tienes a María Gutiérrez, que es la que persona, no sé, da igual, ya era como, no sé cómo decirlo, un virus, todo de repente era India, y a veces pasa eso, ¿no? Que como que cuando generas imágenes es muy, muy complicado porque en el momento que tú metes una palabra, que puede ser en este caso el nombre de la persona, ya como que entiende todo que tiene que ser la India, ¿no? Entonces hay que tener como mucha delicadeza con los prompts de imágenes, sí. Bien, gracias. Vincent pregunta, que esta creo que también es interesante. Como freelance, ¿cuáles son los principales retos que estás enfrentando al implementar soluciones basadas en LLM con tus clientes? Vale. Yo creo que el principal reto suele ser siempre el de el precio. Porque yo una cosa que me pasa muchas veces es que me preguntan, ¿cuánto va a costarme esto? ¿No? Por ejemplo, vamos a pensar en chatbots de inteligencia artificial, que es algo que estoy bastante acostumbrado, agentes de IA, podemos llamarlo un poco como queramos, que, por ejemplo, responden a preguntas frecuentes, que sirven un poco, pues eso, de soporte de ventas, cualificación de leads, un poco eso, ¿no? Claro, muchísimas veces me preguntan mis clientes, ¿y esto cuánto me va a costar mantenerlo? O vamos a hacer una estimación. Y es algo complicadísimo porque depende de muchísimos factores. Depende del coste del cloud si es una solución como cloud. Depende de, por ejemplo, el modelo que usemos de IA. Pero es que ya no solo depende de eso, sino cada momento del año cambia, porque al final los modelos van cambiando muy rápido y de repente los precios que teníamos como establecidos hoy, dentro de un mes, de repente igual bajan. Normalmente tienden a bajar, pero de repente igual el modelo que estabas utilizando hasta ahora, ya me pasó hace como 6 meses o así, usaba el modelo ChatGPT, o sea, el GPT 3.5 Turbo, creo que era el que, como uno muy común que se usaba en ese momento, pues de repente ese modelo, OpenAI decidió que dejaba de existir y se pasaba a otros modelos que eran mejores. Pero claro, todo eso al final es como el entender, ¿no? El cómo hilar bien, el tener bien esa estrategia. Y claro, al final los precios, si vais al tema de precios de estas cosas, son ridículos. Hablamos de 1 céntimo, de medio céntimo. Pero claro, eso es por cada iteración, por cada mensaje. Si estamos ante un chat de soporte que recibe miles de mensajes al día, al final eso es que te multiplique por 2 el precio supone algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es uno de los grandes retos que al final es complicado porque por mucho que lo tengamos incluso bien medido, establecido, controlado, como va tan rápido todo esto de la IA, al final de la noche a la mañana se cambia el modelo, hay que ajustarlo y vale el doble y no queda otro remedio. Mm. Y ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo vas viendo este reto que tenemos ahora en este mundo de inteligencia artificial de defender que aunque hayas utilizado este tipo de herramientas, hay como un conocimiento detrás y que eso también tiene un valor, ¿no? Mm. ¿Cómo también, porque yo creo que los clientes asumen que, bueno, ahora yo me voy a poner con ChatGPT y lo resuelvo todo, ¿no? ¿Cómo podemos Sí, defender en este mundo en el que todo el mundo tiene acceso ahora a estas inteligencias artificiales? ¿Cómo defendemos ese conocimiento que hay detrás de hacer un buen prompt o de también ir más allá, ¿no? De no solo mm. meter el prompt, sino de saber qué preguntar. Eso es una muy buena pregunta. Es la pregunta, yo creo, para todos los freelance, negocios y demás que estamos ahora aquí probablemente. Yo creo que a mí me gusta siempre ver la inteligencia artificial como una calculadora. Al final esto es una calculadora de textos. ChatGPT es literalmente Mm. eso, una calculadora de textos. Y claro, lo mismo que una calculadora, sí, pues cuando salieron, supongo que hubo muchísimas personas que antes hacían cálculos a mano que dirían, wow, dónde va a verse ahora nuestro valor? Pues cuántos contables hay, cuántos gestores de cuentas y de impuestos hay. En fin, muchísimos trabajos que a día de hoy utilizan calculadoras, vamos a decir, pero su valor está no en el numerito en calcularlo,
eso no tiene mucho valor hoy en día. Está en decirte, pues esos 300 euros de IVA que tienes que pagar es lo que tienes que pagar. Ni más ni menos. Con esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y con esto de la IA yo creo que pasará igual. Un diseñador, un copy, un lo que sea. Pues ahora parte de su trabajo sí, lo hace una IA. Aparentemente sí, lo puede hacer una IA. Pero su valor está en el propio texto o está en entender las necesidades que tiene el cliente, el contexto de ese cliente, el por qué, el explicarle y decirle, no, no, es que no va a ser un copy, es el copy. Pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y sí que al final, a ver, lo malo es que esto llega súper deprisa, está pasando, ¿no? En menos de una década va a cambiar muchísimo. Pero sí que es verdad que es algo que socialmente espero que sirva. Yo que soy muy optimista, pero yo siento que toda la IA, toda la robotización, automatización va a servir para desautomatizar nuestro trabajo de alguna manera y que los humanos estemos en la parte mucho más de conectar con otras personas, de entender las necesidades, de crear, de, no sé, de estar en algo que no sea simplemente todo el rato hacer, no sé, poner tornillos en una pieza. Pues yo creo que ahí un humano no debe estar y tiene que estar en cuidar a otras personas, conectar, en fin, lo que sí que realmente aporta un valor. Me encanta, Alejandro. Y bueno, llegamos ya al final, digamos, del tiempo que teníamos para hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente por prestarnos tu cerebro, tu conocimiento en beneficio de la comunidad de MAL. Y bueno, gracias a todos por venir el día de hoy y recordarles que, bueno, que tenemos otros webinars durante el mes de mayo y que para eso pueden visitar la página de eventos en MAL. Y bueno, muchísimas gracias y que pasen una buena tarde. Muchas gracias a todos y a ti, Amal, por organizarlo. Es un placer. Yo soy muy fan, de estos webinars. Siempre que puedo estoy en la Malta Academy del otro lado, así que un placer. Me encanta. Muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Perfecto. Pues Buenas nada, tardes. chao, hasta luego. Chao.